Hola, buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. Pasado el plebiscito y las fiestas patrias, la política local vuelve esta semana a afinar su curso en medio de más dudas que certidumbres, especialmente en un tema que hegemonizó la discusión del último año, como fue la nueva Constitución. Pero hubo mucho más, también supimos del hackeo al ejército. Efectivamente, la instalación y también salida de figuras importantes dentro del equipo de gobierno, así como el comentado debut del presidente Boric en Naciones Unidas y de los roces diplomáticos con Israel. Esa es parte de la nutrida agenda política que despunta a tono con esta veleidosa primavera y que analizaremos a fondo acá en el estudio con la ministra del Interior, Carolina Toa. Parte ahora Tolerancia Cero. Ministra, bienvenida de nuevo a Tolerancia Cero. Muchas gracias. Buenas noches. Mónica, hola. Maca, Daniel. Muy buenas noches. ¿Por qué no partimos por algo que es de las, creo, las noticias que pueden haber sorprendido prácticamente todo el mundo en el corto tiempo? Porque sabemos de montones de cosas que han pasado. ¿Qué es esto del hackeo al ejército, ministra? Bueno, primero no es al ejército, es al Estado Mayor Conjunto. Al Estado Mayor Conjunto del Ejército. Que expliquemos, no. Todas las fuerzas. No. No, Estado Mayor Conjunto, todas las fuerzas. Claro. Esto es un equipo compuesto por las tres ramas, de profesionales de alto nivel de las tres ramas, que trabajan apoyando la labor del Ministerio de Defensa en una labor técnica, paralela al trabajo que hacen las tres ramas. Es un mando separado, compuesto de las tres ramas al mismo tiempo. Este hackeo es un proceso que tiene una magnitud que tenemos todavía que dimensionar, porque la información robada es de un periodo muy largo y se tiene que analizar para que sepamos en detalle qué contiene. Pero es muy delicada porque siempre el hackeo de información pública es un problema, de información, digamos, del Estado, reservada es un problema, pero cuando es información de la defensa, obviamente tiene otra connotación. Esa es la razón por la cual se actuó con la prontitud que se hizo y con la severidad que se hizo también, apenas esto se supo. Las primeras noticias de esto fueron el día 19, cuando iba rumbo a Nueva York el presidente y toda su comitiva. Al día siguiente que ya pudimos tomar dimensión del asunto, inmediatamente se tomó la decisión de instruir el sumario que ordenó la ministra y el presidente además le solicitó que volviera, y en el transcurso de los días se fueron tomando medidas adicionales, como por ejemplo pedir al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte de la investigación que se va a hacer ante el juzgado militar. Ahora, la renuncia de Paiva es solo por su responsabilidad de mando en que se produzca la filtración, o se le acepta la renuncia además por no haber comunicado previamente el hackeo, porque usted ha aclarado que primero se comunica en mayo que hay vulnerabilidades, pero no el hackeo que se produce antes y no se había comunicado. Entonces mi pregunta es si la renuncia se la acepta a Paiva por su responsabilidad de mando en que se produzca la filtración o también por no contarle al gobierno. A ver, primero se le acepta la renuncia, él presenta la renuncia. Esto es importante decirlo porque además el general se encuentra con una licencia producto de la convalecencia de una intervención quirúrgica bastante severa que tuvo. Y se le acepta por su responsabilidad de mando. Efectivamente hay preocupación por el hecho de que no se tuvo conocimiento de esto oportunamente, pero hay una investigación en curso. Entonces los detalles de cómo esto sucedió los vamos a saber solamente una vez que la investigación haya concluido. Pero es por la responsabilidad de mando en que se produjera la filtración, por eso... Toda la situación de la cual él está a cargo de la institución en ese momento. Entonces, es por la responsabilidad de mando en la situación que se produjo en esta crisis. Ya. Y mi pregunta es, ¿cómo saben ustedes que no se le había informado del hackeo? ¿Por qué se lo pregunto al Ministerio de Defensa? Se lo pregunto porque en la segunda, cuando en una entrevista de Mario Contreras, me gustan los créditos, al general Paiva, él se le pregunta, ¿usted informó al Ministerio de Defensa de la filtración? Y él dice, no voy a hablar de eso, puntos suspensivos, todavía. ¿Usted está basándose solo en que la ministra le dijo? No solamente. ¿Y en qué más? Muchos elementos que no es del caso decir porque hay un sumario aquí en curso, pero muchos elementos, en primer lugar, obviamente, el planteamiento de la ministra en el cual tenemos plena confianza. ¿Y tiene, ministra, una evaluación de cuán sensible es la información que se filtró, que fue hackeada? ¿O eso todavía...? No completa. Porque yo entiendo que es una masa de información, digamos... Sí, no completa porque además no toda la información ha sido conocida.
O sea, una parte de los mails se han hecho circular por las redes, pero hay una parte que todavía no, que no sabemos si la vamos a conocer mañana o qué uso se le va a dar. Entonces todavía no tenemos un análisis completo, pero con el análisis que ya tenemos, que ha sido bien intenso en estos días, que lo han hecho distintos organismos, los propios organismos del Estado Mayor y también los servicios de seguridad de inteligencia, digamos la ANI, ya sabemos que es información que sin duda alguna nunca debió haber llegado a manos públicas como está haciendo en estos días. Que me había quedado del tema anterior. Usted ha dicho, aquí hay responsabilidad de mando y por eso se acepta la renuncia. O sea, Paiva asume la responsabilidad de mando. Así es. Al ser finalmente aceptada la renuncia. ¿Y la responsabilidad política, quién la asume? ¿No debiera ser la ministra? Es que no hay responsabilidad en este caso, porque la ministra no tuvo conocimiento del hackeo hasta ahora, hace unos días atrás. ¿Sí de las vulnerabilidades? Sí, y se actuó correctamente ante las vulnerabilidades. Pero si se actuó correctamente, ¿por qué igual finalmente se puede decir que ahora sigue siendo... ¿No se podría producir un hackeo? ¿Se actuó tan bien no puedo decir eso, Mónica. Lo que puedo decir... ¿O se subió mucho? Lo que puedo decir es que cuando se informó de esta vulnerabilidad, se solicitó apoyo para tomar las medidas correspondientes y se tomaron. El problema es que a esa altura ya había pasado el hackeo. El hackeo había sido previamente y no solo había pasado, sino que en el momento que se informó de las vulnerabilidades no se informó del hackeo. Ministra, una duda por lo que le dice Mónica, que tiene que ver con la responsabilidad política. Porque la responsabilidad política no solamente por lo que hace, sino también por lo que se deja de hacer. Es decir, aquí hubo un sistema, una institucionalidad, protocolos, sabremos qué ocurrió, pero algo falló, y falló en una instancia, en un área clave de la seguridad de este país. Donde no puede fallar. Donde no puede fallar. Usted dice, claro, la ministra no sabía del hackeo, pero era responsabilidad de la ministra, por mucho podemos decir que esto venía de antes, lo que sea, pero ella era la ministra de Defensa, por lo tanto, ella tenía que haber tomado las medidas, las instancias, la responsabilidad, los protocolos, las instrucciones, para que eso no ocurriera. O sea, para que no existiera la vulnerabilidad que permitía por lo que dejó de hacer, porque me imagino que ella en ningún minuto, por supuesto, podía que algo así pasara, pero por lo que dejó de hacer, y ahí es cuando uno habla de responsabilidad política. Y le reitero lo que dice la Mónica, ¿por qué no se asume una responsabilidad de decir, fallamos, es que esto no ocurriera? Por mucho que haya responsabilidades eventualmente de mando, responsabilidades eventualmente penales que podemos encontrar o de otra índole, pero la responsabilidad política de no haber previsto que esto no ocurriera, y es más, no solamente que no ocurriera, sino, ¿qué pasa? Porque a uno le surgen muchas dudas de qué es lo que está pasando adentro para que una instancia tan sensible como la que usted menciona, se sienta con la libertad de no informar de algo así a la ministra de Defensa. O sea, eso me imagino que les enciende mucha alarma de qué es lo que está ocurriendo ahí adentro. Bueno, hay mucha preocupación, por eso se echan a andar todas estas investigaciones y esas revisiones. La ahí, ¿cómo funcionó? Por eso le vuelvo a preguntar la responsabilidad política de esto. A ver, yo creo que justamente por lo que estás diciendo, Macarena, es que es totalmente al revés, porque efectivamente la ministra apenas tuvo información de esto, tomó medidas oportunas e inmediatas. No, pero el problema, lo que el no problema, hizo antes para que no ocurriera. a ver, perdón, la ministra, esto fue el mes de mayo. En el mes de mayo se le informa que hay una vulnerabilidad, se toman medidas de inmediato. No, pero a esa altura ya había producido el hackeo. Si eso entendemos, o sea, se entiende que una vez que, o sea, que la vulnerabilidad se avisa y ya había producido el hackeo, pero la pregunta es, ¿qué responsabilidad política se asume porque estuviéramos vulnerables y se pudiera producir un hackeo en una instancia tan sensible? Pero, a ver, ¿cómo funciona la responsabilidad política? La responsabilidad política funciona que la autoridad política que está a cargo de las decisiones actúa correctamente de acuerdo a la información que le provee el servicio que dirige. Y aquí el servicio que dirige le proveyó la información de que había una vulnerabilidad a fines del mes de mayo. Y apenas la tuvo, actuó. Así debe funcionar. Uno no puede tener una ministra de Defensa que anda husmeando en los sistemas informáticos para ver si tiene alguna vulnerabilidad. Para eso tiene equipos, tiene responsables, tiene encargados, tiene jefes de área, que son los que tienen que transmitirle cuando hay algo indebido. Entonces, ¿cuándo se provoca esa responsabilidad? Cuando la autoridad es informada de que hay un problema y no actúa, ¿no? O cuando no genera los sistemas para que haya revisiones permanentes y por lo tanto se detecten estas vulnerabilidades. A veces que queda la sensación de que no se le contó todo a la ministra en el momento oportuno, digamos. Entonces parece haber un problema entre el Ministerio y el Estado Mayor conjunto de que la información no circula como debería. No sabemos, yo pediría, yo sé que siempre cuando hay una cosa así tan sensible, todos como que necesitamos respuestas rápidas.
Pero lo que sabemos aquí es que la información de que el hackeo se había producido, la ministra no lo recibió hasta que se hizo pública la información hackeada. Pero ¿por qué esto pasó? ¿Cuáles fueron las situaciones que hubo de por medio? Es algo que recién la investigación nos va a mostrar en detalle. Entonces yo pediría que no saquemos conclusiones apresuradas, que dejemos constancia de los hechos que ya tenemos firmes, pero las conclusiones las saquemos cuando la investigación nos haya revelado todo lo que pasó entre medio. Ok, entonces hagamos un ejercicio pequeño que desde el punto de vista periodístico siempre causa mucha expectativa, que es la de generar coincidencia. ¿No le parece curioso que con una diferencia de 6 días, probablemente una de las personas más importantes del equipo de asesores del presidente de la República, experta en temas de defensa, en temas de seguridad pública, Lucía Damer, y ahora el hackeo que también afecta, como de alguna manera se puede sugerir, a la ministra y al gobierno, sin duda, sean dos cosas que pasan de una manera casi similar. En un caso se le da una información que además resultó en gran parte ser falsa, pero se da una información a un medio, y en la otra aparece esta situación. Dos cosas ligadas a temas de seguridad, a temas de defensa, en un espacio de 6 días. Yo sé que puede ser coincidencia, pero nos carga a los periodistas pensar que las coincidencias son tan cercanas. Sí, bueno, sin que pueda haber una acción ahí. Efectivamente es motivo de preocupación y diría algo más, Fernando. Porque esta información se sabe, el material hackeado, justamente el día de las glorias del Ejército, cuando el presidente va volando a Naciones Unidas. No parece tampoco tan casual, ¿no? Ahora, una cosa es ser conscientes de esta coincidencia y otra cosa es ponerse a especular. Yo creo que, ¿verdad? Pero es un hecho que la fecha, las circunstancias que esto pasó es motivo de atención y que hay que tomárselo muy en serio. Tomárselo muy en serio no es suscribir todo tipo de teorías de la sospecha, pero sí tomarse muy en serio, porque estas materias se refieren a la seguridad del país, se refieren a las instituciones, se refieren a materias sensibles, y esa es la razón por la cual se actuó de esta manera, ¿no? Estamos siendo prudentes, no queremos anticipar ninguna conclusión, pero a la vez muy severos en que esto se investigue, se aclare, y también en la actuación en lo que se refiere a la historia que se trató de montar en torno a Lucía Damer, que nos parece gravísima, además porque de por medio aquí está la honra de una persona. Y de una persona que ha trabajado seriamente en un servicio que le convocó el presidente de la República y que no se merece el tipo de mentiras que se montaron en torno a ella. Ministra, tuvieron que salir a hacer control de daños con países fronterizos porque alguna de la información que ha salido, muchos dicen, quizás no es del todo sensible para la seguridad nacional, pero sí hay alguna información que puede complicarnos con países, bueno, eventualmente Argentina, Bolivia, donde han salido ciertas comunicaciones internas que no dejan en buen pie o uno no quisiera, digamos, que llegara. Ha salido en los medios internacionales. ¿Ustedes han tenido que salir a hacer control de daño por lo que se ha filtrado con esos países? A ver, yo creo que todos tenemos consciente, los países vecinos también, que probablemente estos hackeos se hacen con el objeto de generar ciertos conflictos, ¿no? Y se hacen con el objeto de tender todo tipo de polémica, y yo espero que todos actuemos de consecuencia con eso y seamos cuidadosos y no nos dejemos, no caigamos, no pisemos el palito, digamos, de lo que buscan estos hackers, que es encender conflictos, armar mantas, en el fondo campañas que buscan que con la desorientación generar caos, ¿no? Eso es lo que hay detrás de los hackeos habitualmente. Y yo creo que los gobiernos de los países vecinos también van a tener conciencia de eso, muchos de los cuales también están hackeados. No somos los únicos. ¿Y podemos estar tranquilos respecto de la seguridad de la información de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo creo que aquí una de las cosas que se hizo inmediatamente, antes incluso que llegara la ministra, es que se hicieron las primeras reuniones con los servicios de inteligencia. Llegada la ministra con las ramas, está viendo todos los días, todo este fin de semana se trabajó precisamente con el objeto de generar esa tranquilidad y esa seguridad para que esto no pase y para que tomemos medidas de precaución y otras cosas similares no pasen, porque este es un tipo de hackeo. Hay muchos otros tipos de hackeo de los cuales hay que protegerse también. Ya que usted mencionó la fecha, todo esto fecha de las fiestas patrias, la parada militar, quiero preguntar pedagógicamente, ¿por qué? Dos cosas. ¿Por qué la parada militar es un acto de subordinación al poder civil?
¿Y por qué lo dijo el presidente? ¿Quería enviar un mensaje? Porque yo normalmente entendía que era como un acto de homenaje al ejército, a las glorias del ejército, no sé cómo se llama Día de las Glorias del Ejército de Chile. Entonces quiero entender por qué la parada militar es un acto de subordinación al poder civil y por qué lo dijo el presidente. Sí, a ver, yo quiero decir aquí, ir un poco más allá del tema del tuit que también ha generado una serie de situaciones. Este es un gobierno que asume de manera muy nítida la idea de que aquí hay una relación con las Fuerzas Armadas que en el país se ha normalizado y que ese día fue completamente normal. La ceremonia transcurrió como debe suceder. Fue impecable como siempre, fue hermosa como siempre y nuestra evaluación fue muy positiva. No existe para nada la duda de que hay algún tipo de conflicto en esta materia. Hay personas intentando generar este tipo de conflicto y este tipo de polémica. El gobierno no lo piensa y el presidente menos. ¿Y por qué lo dijo? Bueno, eso está solamente resaltando algo que es evidente, ¿no? Y que no debiera causar tampoco pues, ningún tipo de preocupación. Ministra, el embajador en España, supongo que lo sabe, tengo la frase aquí porque el presidente el otro día se andó enojando un poco con un periodista, dijo lo siguiente, ¿no? Para que llegáramos a esto, refiriéndose al estallido, se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad. Lo que es falso si uno lo mide por el índice Gini, pero le quería hacer dos preguntas. ¿Qué le pasa a usted con esto? Usted que formó parte de esos 30 años y que está hoy día jugando un papel en este gobierno. Y si le parece pertinente que un ministro de opiniones de ese tipo, solo opiniones del gobierno, perdón, que un embajador de opiniones de este tipo, solo opiniones que representan al gobierno, representan al Estado de Chile del exterior, o hay que tomarlas como opiniones personales, en cuyo caso los embajadores tendrían que empezar a distinguir cuando hablan a título personal o en nombre del gobierno? A ver, primero yo creo que estas cosas hay que tomarlas con un criterio de realidad, ¿no? La coalición que apoya al presidente Boric es una coalición que se ha construido en el camino, ¿no? Esto no es una coalición que estaba armada y estaba prevista, ¿no? Originalmente en su proyecto y en su candidatura. Y las decisiones que el presidente ha tomado han sido muy osadas y muy profundas en el sentido de enriquecer su coalición original y de atreverse a convocar una pluralidad de personas que tienen en muchas materias puntos de vista en donde hay matices o diferencias. Uno de ellos es ese, ¿no? ¿Esto más que un matiz? No, a ver, yo estoy diciendo matiz de una manera, uno lo puede poner una graduación, da lo mismo, hay diferencias en muchas materias y mucha gente le busca la vuelta como para decir el problema de las dos almas y el conflicto de las dos almas. Yo más bien lo que veo es que aquí hubo una especie como se rompió una línea de continuidad histórica con el progresismo de una generación y de otra, y en el gobierno del presidente Boric se está haciendo un proceso de tejer lazos nuevamente, de construir una visión en común, pero es un proceso que está a medio camino. ¿Y esta frase ayuda o no? No, yo no creo que ayude, sinceramente, pero revela una realidad, ¿no? Revela que siguen existiendo esas diferencias, pero yo diría, si uno tuviera que hacer una mirada de qué pasa con esas diferencias, yo creo que se ha ido construyendo un relato que encuentra más que un relato que separa. Se ha ido construyendo vasos comunicantes, nos hemos ido conociendo y hemos aprendido a valorar mutuamente lo que el otro aporta. Pero usted no comparte que las políticas de los últimos 30 años profundizaron la desigualdad. Es que, a ver, yo creo que esto más que lo que uno comparte o no comparte, porque creo que hay cosas que son objetivas, que van más allá de lo que uno piensa, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se miden, estandarizadamente las desigualdades, en Chile no se aumentó la desigualdad, se redujo. Lo que no significa que no tengamos un problema con la desigualdad, no, son cosas distintas. Eso, Daniel, pero prácticamente está equivocado el embajador. No, es que quiero ir más a fondo, porque esa es la verdad de las medidas que son las habituales. Ahora, hay otra manera de medir la desigualdad también, donde uno puede llegar a una conclusión distinta, que son más alternativas, quizás no son las más comunes, pero uno podría llegar a una conclusión distinta. Lo que no cabe duda, y que uno lo puede recoger en las palabras del presidente, en las cuales ya hay una mirada persistente, en el sentido que Chile tuvo avances sociales innegables en los 30 años, dio pasos que pocos países en el planeta han logrado tener en términos de reducir la pobreza, y tuvo un avance también desde el punto de vista de su modernización y de la estabilización de su sistema democrático en condiciones muy adversas. Y eso hoy día ya no es el planteamiento de un sector de la coalición, es el planteamiento del presidente de la República y del gobierno del presidente Boric. Y yo creo que eso es un avance gigantesco respecto a lo que teníamos hace un año atrás, 2 años atrás, y ni hablar 5 años atrás. Usted reconoce que hay dos almas y nos dice que se está construyendo... A ver, no he dicho dos almas. No. De hecho, que hay gente que le gusta las dos almas. Me gustaría decir que hay
un alma, un corazón, todavía hay dos cuerpos, que están ahí como todavía encontrando. Con el TPP-11 le está costando encontrarse. ¿Está de acuerdo conmigo en esto, no? A ver, yo creo que ahí claramente es una materia en la cual hay diferencias en la coalición, pero esto lo va a decidir el Parlamento. Y en el Parlamento, cada parlamentario va a votar en conciencia de acuerdo a lo que cree que es la mejor respuesta. ¿No existe posibilidad, como pidió una diputada de Convergencia Social, la diputada Musante, creo, que el presidente retire, porque tiene potestad para esto, que lo retire? No está contemplado aquello, porque el presidente ya dijo que su mirada sobre este asunto es que este tema no está en el programa, por lo tanto no está siendo impulsado por el gobierno, pero es una materia que se sabe que el Parlamento va a votar y el gobierno se ha preparado para esa circunstancia, haciendo un trabajo hace ya varios meses que consiste en la hipótesis de que se vote y se llegue a aprobar, que el país tenga disponible la posibilidad de suscribir estas side letters, que son en el fondo acuerdos complementarios, porque las críticas al TPP-11 son de dos tipos, ¿no? Principalmente, hay otras críticas menores, pero las mayores eran de dos tipos. Una tenía que ver con temas de propiedad intelectual, que desde el momento que Estados Unidos se retiró de este acuerdo, quedaron fuera porque ellos eran los grandes impulsores de esos artículos. Después hay una segunda objeción que se refiere a mecanismos con los cuales se resuelven controversias con la inversión extranjera, que en realidad son mecanismos que nosotros ya tenemos en varios tratados bilaterales, pero que aquí se instalan como mecanismos del tratado en su conjunto, y Chile está buscando que con países que son suscriptores podamos tener acuerdos para que no se apliquen, a propósito del TPP-11, estos mecanismos. Ya hemos avanzado con algunos países, estamos viendo con otros, y eso es la manera como de alivianar esta carga. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el presidente? Si el tratado se llega a acordar, nuestro gobierno va a avanzar en resolver esto, lo otro se resolvió ya por una vía, digamos, que no tuvo que ver con nosotros, sino por Estados Unidos, y el Parlamento lo va a decidir, y ahí cada uno votará de acuerdo a su opinión, a su juicio, respecto al efecto de este tratado. Pero una pregunta. Hay otras críticas más de fondo, o sea, desde el Partido Comunista dicen que consolida una visión imperialista, neoliberal, que ellos quieren, desde Revolución Democrática dicen que ellos quieren otro tipo de política exterior también. Entonces están las críticas que usted dice, pero también hay otras de fondo. Para dejarlo súper claro, también la presidenta del Frente Regional Socialista Verde, y también mañana va a haber una petición de quienes son parte de No Más, Mejor Sin TLC, que van a pedir que se retire. También se van a sumar más personas, para dejarlo súper claro. No van a retirarlo del Parlamento. Yo ya respondí, no está previsto ese retiro, y el presidente ya ha dicho cómo espera tratar esto y enfrentar esto. Las cosas que plantea Mónica son cosas que son opiniones sobre el tratado, pero las objeciones en que se basan, las fundamentales son estas dos que mencioné. También hay otras menores, pero en realidad en la crítica fundamentalmente está en esta materia. Ahora, otra cosa que tú, después de que tienes una crítica, eleves una conclusión o desarrolles un discurso en torno a eso, pero las aprehensiones son fundamentalmente, han sido esos dos temas, las más importantes. Usted decía que estaba optimista de que esto se llegara a un acuerdo, que se avanzara y que se aprobara. Para usted, la ministra del Interior, ¿sería una buena o una mala noticia que se aprobara en el Parlamento del TPP-11? Es que, ¿sabe, Mónica? Yo estoy aquí como ministra del Interior del gobierno del presidente Boric y voy a ser muy institucional. Todo el mundo sabe lo que yo pienso en esta materia. Bueno, pero el gobierno, pero cuando yo ¿sería digo, una buena o una mala cuando noticia? yo digo que estoy optimista en que haya un acuerdo, no estoy diciendo que todos van a pensar lo mismo del TPP-11, sino que la modalidad en la que vamos a resolver esta diferencia es aceptada por todos como la mejor. La mejor no quiere decir la óptima. Todos quisiéramos que toda la coalición pensara lo mismo, pero no es así. Y yo creo que la verdad es que tenemos que acostumbrarnos en la política de hoy, en el cambio que estamos teniendo, en que las formas habituales de organizar nuestros conglomerados y nuestras fuerzas políticas a enfrentar una crisis y un agotamiento gigantesco, que este esfuerzo que está haciendo el presidente Boric de construir una coalición más amplia, donde mete diversidad de fuerzas, donde trata de juntar y de armonizar puntos de vista que por mucho tiempo estuvieron separados, es una noticia positiva y un tipo de proyecto político esperanzador, más que decir, mire, yo me quedo con los míos, que todos pensamos lo mismo, venimos derechito del mismo lugar, porque eso a Chile no le sirve como respuesta para enfrentar nuestros desafíos. Entonces, claro, es complicado, pero yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, arbitrar esta complejidad en lugar de simplificar un mundo que no es así de simple como algunos quisieran nomás. Ministra, usted habla de que lo óptimo es tener, que esto de cierta manera permite ir construyendo una coalición, y usted varias veces habla de una coalición, pero en la práctica son dos coaliciones
las que están detrás del gobierno. Unas declaraciones del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que él decía que lo que él deseaba también era una coalición con proyección en el tiempo. Decía que era clave fortalecer confianzas recíprocas y aprender a trabajar juntos. Claro, y uno lo escucha a él, lo escucha a usted, que son del socialismo democrático, y uno dice, eso puede ser deseable. El tema es si eventualmente es viable. Porque uno ve a raíz del TPP-11, usted aquí cuando nos dice yo voy a ser súper institucional, que está como pisando huevos, porque se da cuenta que hay algo mucho más que simplemente un tratado que se está aprobando. A usted no le gusta hablar de alma, pero uno nota que son proyectos políticos que en estos temas coalicionan y no solamente de repente tienen diagnósticos divergentes, sino las herramientas para aplicar ciertos diagnósticos claramente son distintas y se dejan ver en este tema. Entonces, ¿es viable que hable de una coalición o es más bien un deseo que ustedes tienen? Yo hablo de un proyecto para el país, no necesariamente una coalición. ¿Pero un proyecto. Porque no se puede, va a ser muy difícil que logren tener solo una coalición. Porque creo que eso es lo que es importante, que tú puedas ofrecerle al país un proyecto, que tú puedas ofrecerle al país una manera de gobernar, que tú puedas ofrecerle una forma de construir mayoría, que no va a ser igual de la del pasado. Por ejemplo, la concertación coalición de la que yo fui parte, cuando pasaban estas cosas, ¿qué sucedía en la concertación? El tema de donde había diferencia no se hablaba de él, se metía debajo de la alfombra y no existe, ese tema no existe. Entonces, por mucho tiempo, ¿qué es lo que pasó? Una coalición que partió siendo muy diversa, la concertación en su origen era mucho más diversa de lo que es hoy día. 14 partidos también. Bueno, pero 14 de un espectro que era mucho más amplio de lo que es hoy día la diversidad que tiene Apruebo Dignidad más socialismo democrático, mucho más diversa. Entonces, no es que la diversidad sea el problema es que como se resolvió la diversidad en la concertación fue sobre la base que todo aquello que no era común se fue sacando de la conversación, se fue postergando en la agenda y no se discutió para evitar tensiones en la coalición. Yo creo que esa manera de construir coaliciones amplias y diversas hoy día ya no va más. Uno tiene que encontrar una manera que los debates que el país quiere y la coalición no tiene resueltos se puedan dar. Que el país no se quede esperando y no digamos, por ejemplo, no nos encarguemos que nunca se resuelva el TPP-11 porque nosotros tenemos una diferencia. Pero hacerlo de tal modo que eso no rompa este proceso de construir gobierno para el país, este proceso de mantener la lealtad y la confianza, porque una cosa son las diferencias y otra cosa son las deslealtades, ¿no? Una cosa es tener puntos de vista distintos y otra cosa es pensar que no tiene suficientemente cosas en común. Yo creo que Apruebo Dignidad y socialismo democrático para el Chile de hoy tiene una visión que en lo sustantivo ofrece un camino, pero tenemos que aprender a convivir y a gobernar y no tenemos mucho tiempo para hacerlo, porque estamos en la moneda. Entonces, esa es mi pega hoy día, ¿no? Que aceleremos ese proceso y podamos resolver nuestras cosas sin que eso atente contra la eficacia del gobierno y la respuesta ciudadana. Hay un punto justamente sobre eso que se derivó de la votación del plebiscito de salida. Se multiplicaron rápidamente las voces en prácticamente todos los sectores, señalando ahora lo que el gobierno tiene que hacer es dedicarse a su programa, a la seguridad, a los temas que importan y de alguna manera desprenderse de algún grado de vinculación con la nueva Constitución. ¿Cómo se puede hacer eso cuando, voy a usar sus mismas palabras, cuando todos sabemos que los temas no se pueden meter debajo de la alfombra porque van a estar ahí y va a haber opinión y va a haber de alguna manera un punto de vista porque de otra manera, qué sé yo, serían ameba? No es la idea, ¿no? No es la idea, ¿verdad? No tan rápido, por lo menos. No, a ver, muy bonita, es que yo lo diría de la siguiente manera. El gobierno es el gobierno de una coalición de partidos. Y los partidos que lo apoyan están actuando activamente en el debate constitucional. Están llevando posturas y son posturas que se encaminan en una posición que el gobierno comparte. No es que el gobierno esté desentendido de esto, está actuando a través de sus partidos. Porque ¿qué es lo que sucede cuando se sientan un conjunto de partidos a buscar un acuerdo? Y una parte de ellos está en el gobierno. Se provoca, como por decirlo así, un desequilibrio entre las fuerzas que están ahí representadas porque el gobierno tiene una entidad propia. Entonces aquí se ha decidido que la forma en que el gobierno hace ver su punto de vista es a través de los actores políticos que la representan. Entonces, no es que nosotros no tengamos opinión, la tenemos y la expresamos a través de nuestros partidos. Y cometió un error el gobierno cuando al principio dijo la ministra Uriarte, no vamos a opinar, solo vamos a acompañar, y después el gobierno intervino opinando en algunos puntos. ¿Cuál es el plan para esto Daniel, en el futuro? Yo no lo veo así. A ver, yo creo que el gobierno ha sido en el proceso totalmente fiel a ese camino.
de acompañar y facilitar el proceso y de no intervenirlo con una postura adicional a la que representan sus partidos. Otra cosa es que ministras en posiciones como la que estoy yo ahora les preguntaron qué piensan y dieron una opinión, pero eso no es que el gobierno estaba interviniendo en la negociación y forzando una postura. Por ejemplo, si ustedes me preguntan ahora, yo lo que voy a hacer es decir, mire, prefiero no hablar para no complicar la negociación. Pero si yo hablara, sinceramente, yo no encuentro que eso es intervenir en el proceso. Pero el gobierno enredó las negociaciones, ¿o no? ¿Cómo? Pero el gobierno enredó un poco. No, yo, a ver, O sea, yo habló mira, de los como bordes, yo piso a la estoy derecha. aquí en la disciplina de hacer que esto resulte, no voy a entrar en un debate de lo que pienso de esta norma que se ha puesto que cada vez que los ministros dan una opinión estuvieran interviniendo. No voy a entrar en ese debate porque nuestra prioridad, nuestro foco es que esto resulte. Ministra. Y si para eso, espera Mónica, si para eso vamos a tener que en algunos minutos dejar de lado nuestra opinión, si para eso en algunos minutos vamos a tener que no participar en una reunión, creemos que esto es tan importante que vale la pena hacer incluso esas acciones, aunque no las consideremos necesarias. El estándar lo fijó la ministra Uriarte cuando dijo vamos a acompañar y no vamos a opinar. Sí, pero eso es lo que ella dijo, digamos. Perdón, pero es que no es que lo fijó ella. Ese fue el acuerdo que se llegó. Yo estaba presente cuando nos constituimos por primera vez, es que el gobierno iba a acompañar, iba a estar presente, pero no iba a ser, por decirlo así, el guaripola de la negociación. Ahora, respecto a los bordes, porque una cosa son los bordes que, por ejemplo, tuvo el primer proceso, no sé, respetar los derechos humanos, los tratados internacionales, no cambiar de república a monarquía, lo estoy llevando un poco porque eso sería cambiar república a monarquía, por ejemplo. Quiero preguntarle por los bordes que ha propuesto Chile Vamos, que van a temas como propiedad privada, extensible al tema de las aguas, protección del derecho a la vida, el tema de la elección en salud, educación y pensiones. ¿Qué le parecen esos bordes? Nosotros hemos hecho saber nuestra opinión. Chile Vamos tiene derecho a tener todos los bordes que le parezcan y creo que eso es lo que genera un proceso constitucional, que tú puedes ir y llevar tu propuesta de bordes. Pero eso es lo que se delibera en el proceso constitucional. De eso se trata el proceso constitucional, que cada uno vaya con su idea de qué margen se debe mover la Constitución. Pero por eso, poner antes de que comience la deliberación en un órgano constituyente, ¿este tipo de bordes corresponde o es excesivo? A ver, yo creo que ¿O le resta para ser leal con lo que planteé previamente, que no es entrar en este debate, si alguien quiere proponer algo así, está en el fondo haciendo diseñando un proceso que no es plenamente una convención constitucional, ¿no? Porque la convención constitucional es una asamblea constituyente que tiene el poder constituyente. Se puede hacer esa propuesta, pero es un camino distinto que una convención soberana como la que tuvimos la vez pasada. Porque sería en el fondo entrar en atribuciones que serían más propias de la convención. O de la asamblea. Sería resolver previamente, antes de que inicie el proceso, alguna de las materias. Claro, lo resolvería otro organismo que no es el órgano constituyente. Ministra, el presidente Boric dijo que él quería bordes claros. De hecho, despertó algunas molestias entre el oficialismo que dijo por qué usó la palabra borde y le dio agua a la piscina de la derecha. ¿Pero a qué se refería con esos bordes claros? ¿Cuáles son los bordes del gobierno? Porque ya sabemos cuáles son los bordes de la oposición. Pero para el gobierno, ¿cuáles son esos bordes? Me permito agregar que el presidente de la Cámara dijo hoy día también que estaba de acuerdo con que hubiera bordes para no repetir los errores, dijo una frase. ¿Cuáles son esos bordes? Yo decir, estos no son bordes del gobierno, son bordes de lo que han planteado los partidos que apoyan al gobierno en este proceso. No han mostrado ninguno. De hecho, el viernes no llegaron con las tareas hechas y con una propuesta. No es por eso, es por otra razón. Es por otra razón, porque venía la derecha con su propuesta y la idea era escucharla. Pero quiero decir claramente qué se ha pensado, cuál es la opinión general. Primero, que sería bueno un proceso más breve. Eso es lo que han estado proponiendo los partidos. Yo aquí estoy hablando de la propuesta de los partidos, que fuera más breve. Segundo, que quizá estuviera avanzado ya el trabajo de reglamento. Porque la vez pasada parte del tiempo se ocupó en el desarrollo del reglamento. Mucho tiempo. Sí, pues. Tercero, que estuviera ya definido un mecanismo que en el proceso anterior se definió al final, de por qué vía podrían colaborar y apoyar el trabajo de los convencionales o como los llamemos. Claro, posiblemente expertos, colaborar a eso se está refiriendo con los bordes. Pero no hay ningún borde de contenido para el gobierno. Los partidos nuestros no han propuesto mecanismos de ese tipo. ¿Y no van a proponer? No está previsto, pero
Pero depende de ellos, pues lo están Pero el gobierno no analizando. encuentra razón, adhiere a esa propuesta. ¿Cómo? Por supuesto. ¿Le parece bien que los bordes de partidos, contenidos no se propongan los antes? partidos están hablando como fuerzas políticas que son parte de la coalición de gobierno. ¿Y qué se piensa hoy día en los partidos de gobierno sobre el plebiscito de entrada, que es una discusión que volvió en los últimos días a circular, digamos, como una posibilidad real, lo que alargaría mucho los tiempos en cualquier caso? Bueno, el presidente ha hablado varias veces y yo creo que no ha volado mucho esa idea. Entiendo que Macaya ayer también dijo que no le parecía, que sería más incertidumbre, más demora, que ya la línea gruesa de lo que los ciudadanos pensarían respecto a un plebiscito de entrada se dirimió de manera como muy contundente en el plebiscito de entrada anterior. Entonces no parece necesario hacer otro plebiscito de entrada, dado que ya vamos a tener que elegir convencionales, pues plebiscito de salida, como que ya mucho, Y las mucho, municipales están a la ¿no? vuelta de la esquina. Como Ahora, se dice. déjeme hacerle la pregunta ahí. Usted dice, van a tener que elegir nuevamente convencionales. Ahora, ¿qué tipo de elección va a ser esa? Porque si que estamos hablando de bordes, estamos hablando de límites, estamos hablando de situaciones, ya se dijeron un montón de cosas que de alguna forma superaron los límites. Se habló públicamente que cuando un grupo de independientes se juntaba y se armaba en un foro, dejaban de tener independencia y pasaban a parecerse muy cercanamente a un partido político, y por lo tanto eso no parecía que debiera ser bueno. El tema de ¿se escoge a cualquiera o hay que tener algún grado de, qué sé yo, credencial para ser candidato al respecto, que es la lógica de los expertos, si se quiere, que pueden o ser parte de la convención o ser asesores? ¿Hay algún tipo de fisonomía sobre cómo debiera ser esta nueva convención a la luz de lo que fue la anterior? No han llegado a eso todavía, Fernando, pero por lo que veo y lo que escucho y lo que se ha debatido en los sectores que están apoyando a la coalición de gobierno, es que hay debate sobre los mecanismos, pero hay bastante claridad en que hay ciertos principios que se instalaron en el proceso anterior que sería muy complejo retroceder en ellos. O sea, la paridad está instalado ya como una conquista de las mujeres. Es muy difícil ir y decir ahora no, es que esta vez va a ser sin paridad, ¿no? Eso es por suerte y enhorabuena finalmente. También está bastante instalado que tiene que haber una participación garantizada de pueblos indígenas. El mecanismo va a haber discusión. Con el mundo independiente es donde yo te diría, hay más discusión de los mecanismos que había, pero sin duda va a haber un mecanismo para los independientes. O sea, yo no creo que vaya a quedar totalmente fuera los independientes, se va a discutir el mecanismo, pero esa discusión todavía no ha llegado, no está en la mesa de trabajo. Ministra, le quiero sacar un poquito del tema constitucional para Entonces antes que me saque, para redondear un poco una cosa. A ver, yo creo que aquí hay muchas discusiones en los mecanismos, en los acuerdos, en el detalle, y va a ser complejo. Pero yo quisiera llamar la atención respecto a el otro lado de la medalla, que es el que enfatizó el presidente en su discurso en Estados Unidos. Y es que después del costalazo que fue el plebiscito, porque la verdad un proceso que nos costó tanto terminó en un resultado muy adverso. ¿Fue una derrota para el gobierno, ministra? O sea, es una derrota para todo este proceso en el cual hemos estado... No, pero específicamente para el gobierno. A ver, ¿fue una derrota para el gobierno? Yo voy a tomar las palabras del presidente. Cuando un gobierno tiene la posibilidad de tomar nota de una opinión ciudadana y enderezar nuevamente el camino para una nueva constitución, no puede ponerse la actitud de que esto es una derrota. Puede ponerse que la actitud de que esto es un mandato con el cual hay que trabajar. Los gobiernos deben funcionar así con la ciudadanía cuando se pronuncia democráticamente, ¿no? Pero no son incompatibles esas dos cosas. Bueno, uno puede ser derrotado y leer la derrota. Puede no ser Porque puede estar incompatible. partiendo de un mal diagnóstico también de aquello. A ver, es que yo creo que aquí más que un problema de diagnóstico es que este ha sido un proceso que ha tenido una serie de complejidades y que ha tenido evoluciones en el camino que han escapado de todos los cálculos que el sistema político fue capaz de hacer, de lado y lado. Pero donde quiero apuntar es a otra cosa, que el hecho de que nosotros hoy día estemos sentados en una mesa con una discusión medio tironeada del mecanismo para un nuevo proceso constituyente, uno se puede quejar que se ha demorado más de la cuenta, que había algunas, digamos, pasadas de pueblos de uno u otro, pero yo quisiera poner el acento en lo importante que es que siguen todos en la mesa, que de cada tensión que hay vuelven a la mesa, de que el momento que se dice el gobierno no esté, a la reunión siguiente se acuerda que vuelva a estar, porque todos siguen con la voluntad de construir un acuerdo. Esto, visto por cualquier
país o la política de cualquier país en el mundo. Ya es un triunfo notable de nuestra, digamos, persistencia y de nuestra amplia voluntad de otorgar a Chile una constitución democrática y que nos represente. Y yo creo que eso es un activo. Y yo me paro en el activo, porque creo que no es para nada algo dado. Creo que ha sido una conquista que esta posibilidad se mantenga. ¿Cuánto le preocupa a usted? Ya claro que yo creo que es indispensable proseguir con el proceso constitucional, pero que la ciudadanía se canse de este tema y sienta que la clase política no está preocupada de sus urgencias. Hay que hacer las dos cosas a la vez. Yo no estoy diciendo que haya que dejar una cosa por otra, pero hay un riesgo, creo yo, existe un riesgo que la ciudadanía sienta que la clase política sigue enfrascada en una discusión sobre mecanismos, sobre unas cosas que son más bien abstractas, y sus urgencias sociales que tienen que ver con seguridad y con economía, sienta que la clase política las posterga por esto. ¿Usted ve ese riesgo? Primero, Daniel, estoy en una cruzada muy latera, pero no la voy a abandonar, que es no aceptar el concepto clase política, sinceramente. La clase política... Eso lo he escuchado en otras ocasiones, pero que quiero insistir porque está muy naturalizado. Y la política, si funciona de más o menos para arriba, tiene que ser capaz de representar a las distintas clases y tiene que ser capaz de no actuar como clase. Bueno, okay. Si los dirigentes es muy importante. No, el mundo político, el sistema político. O sea, que la ciudadanía percibe que los dirigentes políticos están disociadas las preocupaciones centrales, digamos. A ver, yo creo que ciertamente ese peligro existe, y el peligro mayor es que se genere la sensación de que enfrentar nuestros debates de fondo, ir a las fallas estructurales que tiene nuestra sociedad, que nos han tenido tensionados en los últimos, 12 años por lo menos, y yo diría más, 17 años, es un obstáculo para resolver los problemas urgentes, que hacer las reformas estructurales o hacer una nueva constitución es una decisión que va a significar que en el corto plazo no se cambia nada de la vida cotidiana. Si llegáramos a esa conclusión, creo que estaríamos llevando a Chile al camino de una crisis que se volvería crónica, como tienen muchos países que conocemos, ¿no? Que pasan por momentos de más tensión o de menos tensión, pero sus problemas estructurales no los logran resolver. A veces los calman, a veces se exasperan y van y vienen y no salen de los atolladeros, digamos, profundos que tienen a esas sociedades desencontradas o que tienen a sus sistemas políticos no cumpliendo con las expectativas de la sociedad. Entonces nosotros tenemos que encontrar una manera y ser disciplinados y aplicarnos, porque aquí hay que caminar y masticar chicle a la vez. Si dejamos de hacer cualquiera de las dos cosas, vamos a hacerle un sacrificio muy grande a la generación de chilenos y chilenas que hoy viven en nuestro país. Y eso significa no votar el proceso constituyente, pero nosotros, por ejemplo, ahora en el gobierno, ¿qué es lo que tenemos claro? Que nuestra tarea es que mientras esto se hace, nosotros vamos a ir avanzando con las reformas. Tenemos que sacar la reforma tributaria, va a presentarse próximamente la reforma previsional, tiene que salir, las 40 horas, está ya las condiciones muy propicias para que salga, porque hay un acuerdo amplio donde está desde el mundo empresarial hasta las organizaciones de los trabajadores, y políticamente yo creo que hay un respaldo también para eso. En las próximas, meses vamos a también presentar avances en cosas muy urgentes en materia de listas de espera, de atención primaria. Tenemos una agenda de seguridad que también tiene, masticar chicle y caminar a la vez, porque hay reformas y hay medidas de corto plazo. Eso es fundamental, no solo para que las reformas estructurales se hagan viables, sino también porque la gente se merece respuesta en el intertanto. Pensemos que desde el estallido hasta ahora las personas no han mejorado su condición de vida. Las personas pasaron entre medio por las consecuencias de la pandemia, están pasando por una situación económica provocada por el contexto global que les ha golpeado. Como la inflación. A eso me refiero, ¿no? La situación económica, hay una situación con la inseguridad que está afectando la cotidianidad de la gente. Entonces, las personas tienen todo el derecho en decir, ok, discutamos la Constitución como lo dicen, pero mientras tanto avancemos en estas cosas. Usted mencionó el estallido. Quisiera preguntarle, antes de preguntarle algo a la Araucanía, como mencionó el estallido, quiero preguntarle, ¿el gobierno va a impulsar? Porque se dejó de hablar del tema de la amnistía o indulto, porque unos adhieren a uno, otros a otro, a los presos después del estallido. Quiero saber si el gobierno va a volver a impulsar este tema, y quiero saber si la ministra del Interior cree que los que fueron presos por delitos cometidos en el contexto del estallido merecen un indulto o una amnistía. ¿Cuál es su opinión política? Aquí hay un compromiso que tomó el presidente de la República, que es muy conocido, respecto a las personas que han tenido condenas por su participación en el estallido, y ese
ese compromiso no es solo un compromiso con las personas que están enfrentando prisión o condenas por acciones que se cometieron en el contexto del estallido, sino que también es una visión respecto a cómo podemos reconstruir la paz social y cerrar este capítulo de enfrentamiento que tuvimos. Lo que hemos estado conversando en el gobierno es qué elementos debiera tener este esfuerzo por cerrar ese capítulo y por hacernos cargo del quiebre que hubo ahí, ¿no? Donde está el elemento de los indultos comprometidos por el presidente, pero puede haber también otros elementos que ayuden a hacer esa lectura, ¿no? Que ayuden a hacer ese cierre como sociedad para que esto no se repita. Bueno, estamos en conversación respecto de eso, pero para tomarlo en el fondo, ¿no? Aquí tuvimos un quiebre muy grande en la sociedad chilena. Se vivió una situación de violencia inusitada. Hubo daños, lo dijo el otro día en Nueva York el presidente, ¿no? Hubo daños inadmisibles, se quemaron estaciones de metro, se quemaron empresas, negocios, espacios públicos fueron destruidos. Y hubo acción policial que generó víctimas que sufrieron daños hasta el día de hoy, desde mutilaciones, vidas que se perdieron, violencia policial, tratos degradantes. Entonces, tenemos que encontrar una manera de cerrar ese capítulo de una manera... ¿El Interior adhiere a uno de esos caminos como el indulto? Yo quiero decir esto claramente. Sí. Yo soy ministra del Interior del presidente Boric, que tiene un compromiso y que, por supuesto, yo como ministra del Interior voy a suscribir la política del gobierno en esta materia, pero va más allá el asunto. Como gobierno lo que estamos discutiendo es cómo cerrar este capítulo de una manera más amplia y hacer una lectura, digamos, como sociedad que nos permite dejar atrás ese enfrentamiento que nos dañó profundamente. ¿Cómo se puede cerrar eso? Independientemente de lo que ya hemos estado conversando acá, que es el otro proceso, el proceso constituyente. En una de esas, buena parte del rechazo masivo que hubo fue porque se percibió una velocidad para implementar cambios que iban mucho más allá de los que el pueblo no solamente quería, quizás los quiere, pero se asusta y requiere de alguna manera una gradualidad. Pero estamos hablando de situaciones que tenían que ver con cosas muy puntuales. Usted misma las mencionó, violencia, una serie de cosas acá, una situación de total falta de respeto por instituciones, partidos políticos, etcétera. Esa situación no se terminó, salvo que usted me diga, no, nosotros creemos que ya no se va a volver a ese tipo de situación. Esa situación no se ha terminado. Lo que ha pasado, a mi modo de ver, es que hubo un evento enorme que tuvo altos y bajos y que terminó, como sabemos, con el plebiscito de salida, que puso una suerte de pausa a lo que venía por todo el otro lado. ¿Cuál es la garantía, de acuerdo a lo que el gobierno puede hacer, para que no haya una retoma, digamos, del tema de, ¿saben qué? La gente salga a pedir las cosas porque si es que la convención no nos resultó y esta nueva fórmula no es todo lo atractiva que parece, ¿qué queda entonces? Sí, es que, a ver, la gente tiene todo el derecho, con situaciones como las del estallido o sin ella, a ejercer su manifestación, su protesta, su malestar públicamente. El problema que tuvimos aquí en el estallido no fue que la gente protestara. El problema que tuvimos con el estallido es que tuvimos un brote de violencia salvaje. Y no lo estamos teniendo solo a propósito del estallido. Chile está teniendo un problema con la violencia en todo orden. Lo estamos teniendo en el sur, lo estamos teniendo con un tipo de criminalidad que ha alcanzado niveles de violencia que no conocíamos en Chile. Lo estamos viviendo también con reacciones sociales que está habiendo a ciertos conflictos en que las personas toman justicia por mano propia y están dispuestas a maltratar y a agredir a otros ciudadanos. Entonces, estamos teniendo en Chile un problema con la violencia que hay que atacarlo en sí mismo. A eso me estoy refiriendo. Quizá la manera de enfrentar lo que pasó en el estallido es tomarnos en serio como sociedad que necesitamos una agenda con la violencia, que no es solo con los incidentes del estallido o no es solo con la delincuencia. Es una manera en la sociedad chilena en que se están manifestando los conflictos, en que se ha ido naturalizando y expandiendo el uso de la violencia. Yo creo que eso necesitamos leerlo muy rápidamente porque
ha sido en muy poco tiempo, muy rápido el deterioro que hemos tenido. Y lo que está impactando la cotidiana de las personas va más allá de los incidentes del estallido. Está presente cotidianamente, veamos los colegios nomás, ¿no? Les complica veamos los colegios. Precisamente que haya gente dentro de la coalición de gobierno que en algún minuto fue muy ambivalente con el tema de la violencia. Porque usted, ministro del Interior, quien en su minuto condenó muchas de esas cosas, yo le digo, sí, le creo, tiene legitimidad para plantear esto. Pero hay ciertos sectores dentro de la coalición de gobierno que en ese minuto no tuvieron este discurso. Sí, al contrario, lo validaron, legitimaron, fueron ambivalentes porque en ese momento era funcional para ciertas cosas. Entonces que ahora esa parte de la coalición venga quizás con eventualmente un discurso parecido al suyo, la misma ciudadanía decía, ya, pues claro, o sea, para alguna cosa me puedo saltar el torniquete, puedo hacer ciertas cosas y para otras no. Bueno, yo creo que no quiero hablar por otras personas, otros sectores políticos. No, pero son sectores dentro de su coalición, No, ministra. pero está bien, pero no quiero hablar por ellos, quiero hablar desde la postura, digamos, en la que me siento interpretada, y creo que para todo el mundo ha sido evidente el ver las consecuencias que está teniendo la violencia en nuestra sociedad. Yo creo que todos estamos viendo, todos podemos ver en la cadena el eslabón anterior, cómo gatilló el siguiente y cómo el siguiente. Y esto tiene también capítulos para atrás del estallido, claro, ¿no? Atrás del estallido hay otras violencias que trajeron otras y que dieron esa respuesta, y eso nos ha ido llevando a una corrida de la línea que a esta altura no podemos sino tomar nota de ella. Y yo creo que muchas de las agendas que hoy día estamos enfrentando en su nicho específicamente, los temas de las encerronas, por ejemplo, que tenemos que atacarlos, pero no podemos dejar de ver la foto más grande, ¿no?, de lo que significa para la sociedad chilena estar enfrentando este clima. Y eso es algo que yo esperaría que sea transversal, independiente del juicio que algunos hayan tenido con la violencia del estallido, o incluso con la violencia policial. ¿Qué sería transversal, por ponerlo así, sí. Que las personas, por ejemplo, que en algún minuto avalaron la violencia policial o la violencia del estallido, a esta altura diga, oye, estoy viendo dónde lleva esto, cómo nos ha deteriorado, los efectos políticos que puede tener, los humores que empieza a generar en la sociedad, el daño que hace en la convivencia, la validación, porque una vez que tú validas una, viene el otro y después viene la escalada. Y los centros de las ciudades, ¿cómo están? Digamos? Bueno, y lo que eso genera también como forma de convivencia, como identidad colectiva. Yo creo que todos estamos tomando nota del impacto que esto tiene de un sector y de otro. Usted mencionó la violencia en el sur, en la Araucanía. Sí. Quiero preguntarle si no fue un error, porque ustedes hicieron un cambio en la denominación del decreto que funda el Estado Constitucional de Excepción de Emergencia. En el discurso político, usted ha hablado, por ejemplo, que fue una ingenuidad el viaje de la ministra Schiasiche respecto de este decreto inicial, y hablar de un Estado, más allá de los efectos que tenga, hablar políticamente de un estado de excepción de emergencia acotado, ¿fue un error? A ver, yo creo que cuando se decretó el estado de emergencia y se habló del estado de emergencia acotado, y yo creo que están las declaraciones ahí de las autoridades de la época, se puso el énfasis en que el foco del estado de emergencia iba a estar puesto donde estaba el problema fundamental en ese momento, que estaba viendo todos estos bloqueos de caminos, ¿no? Pero siempre dijeron las autoridades, Schiasiche, Manuel Monsalve y las autoridades, la ministra Fernández, que este estado de emergencia implicaba todas las atribuciones e instrumentos que da la ley. Nunca se dijo un Estado que no da las facultades a las Fuerzas Armadas que van a estar ahí. ¿Hay alguna declaración que sé que no? ¿Sabes que sé que hay unas declaraciones de autoridades también en que dicen que no estaban habilitados para ir a los caminos secundarios o ir a las comunidades, que el énfasis estaba Bueno, en no otra conozco cosa? Esas declaraciones, pero la sí ministra conozco... Camila Vallejo, por ejemplo, a Canal 24 Pero Horas. conozco muy bien la manera en que se dio la polémica en el Parlamento, porque esto mismo se habló en el Parlamento desde el principio, y el argumento del gobierno siempre ha sido que las facultades e instrumentos del estado de emergencia, que son las que son, cuando tú declaras estado de emergencia, están todas válidas. Entonces el artículo primero lo que hace es decir la razón por la cual se invoca el estado de emergencia, pero eso no restringe los instrumentos con que se puede ejercer. Y el gobierno no renuncia a usar, por ejemplo, como en algún minuto sí dijo que no iba a ocupar, la ley de seguridad del Estado o la ley antiterrorista, si lo considera necesario en un minuto en la Araucanía. Si lo consideramos necesario, pues lo vamos a utilizar. De hecho, la ley de seguridad del Estado la hemos utilizado, y no se ha ocupado la ley antiterrorista porque la experiencia muestra que eso, en lugar de ayudar, ha entorpecido todas las investigaciones que se ha hecho bajo esa legislación. Le ha ido pésimo al Estado cada vez que ha ocupado la ley antiterrorista, probablemente por defectos que tiene esta ley. Sí. En breve, ¿el presidente va a ir antes de fin de año a la Araucanía? Sí. ¿Y usted? También. Antes todavía. ¿Antes? O sea, ¿viene pronto un viaje suyo? Sí. ¿En semanas? Sí. ¿La próxima semana? No.
Bueno, menos hombre será, por lo menos. Ministra, muchas gracias por haber Una estado con adivinanza. nosotros. Muchas Gracias a gracias por haber ustedes. estado con nosotros. Muy buena Hacemos una idea. pausa y volvemos. Ya está, ministro.